Cuando nuestro hijo Ben tenía unos 13 años, lo enviamos a un campamento cristiano de baloncesto y un día, mientras estaba ahí asistiendo al campamento, llegó Ben a casa y anunció que uno de los instructores ahí que estaba predicando, Jumpin' Joe Jackson, había dado un sermón ese día y Ben dijo que había sido el mejor sermón que jamás había escuchado. Ahora ten en cuenta que Ben me había escuchado a mí, su padre y pastor, dar cientos de sermones, pero él dijo que el sermón que escuchó ese día de Jumpin' Joe Jackson fue el mejor que había escuchado jamás. Le hice muchas preguntas, dije, ¿el mejor de todos? Y él dijo, sí, el mejor. Bueno, quiero que sepáis que el viento de mis velas se fueron sacadas, pero Michelle me animó y me aseguró que Ben apreciaría mi ministerio mediante iba creciendo y tenía más años. Y tenía razón, pero escucha, mi hijo no es el único que en alguna vez ha sentido algo así por un cierto sermón. Todos de nosotros tenemos un sermón preferido, favorito, de predicadores, algunos porque han impactado nuestras vidas para Cristo de una manera muy profunda, puntos de inflexión, de momentos decisivos en nuestras vidas. Y por eso esta mañana quiero presentarles sin duda el mejor sermón que jamás ha predicado, un predicador, no Jumping Joe, sino la predicación que fue dado por Jesús mismo, conocido como el Sermón del Monte. Está registrado tanto en Mateo, tanto como y también en Lucas, y este va a ser el enfoque en nuestro estudio esta mañana, y va a ser durante varias semanas y meses, mediante vamos estudiando el Evangelio de Lucas. Pero antes de ver el sermón en sí, quiero que veamos primero los comentarios introductorios de Lucas que preparan un poco así el escenario, el contexto del sermón. Vemos esto en Lucas 6, del 17 al 19. Dice Lucas, descendió con ellos Jesús y se detuvo en un lugar llano, y había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Y justo antes nos ha dicho Jesús que Jesús había pasado toda la noche en oración en una montaña que suponemos que es en Galilea, con el propósito de buscar el propósito del Padre, que le guiara a su Padre en cuanto a cuáles de sus discípulos deberían ser elegidos como sus 12 apóstoles. Pero Lucas ahora nos dice que Jesús, junto con los 12 que había elegido, descendieron de la montaña hasta que se pararon en una llanura, un sitio plano, desde donde estaba a punto de predicar su sermón. Ahora, el hecho de que Lucas dice que Dios dio su sermón en un llano, en una porción plana, en Mateo, su relato paralelo es mucho más completo el sermón. Dice que Jesús dio su sermón en una montaña, y aunque parece que se contradicen, Lucas y Mateo no lo hacen, porque la palabra llano puede decir un lugar plano o también puede decir en la ladera de una montaña. Y entonces eso quiere decir que Jesús predicó este sermón en una gran extensión de tierra llana, plana, en una colina inclinada. Y muchos de los estudiantes bíblicos creen que esta fue una referencia a una meseta específica en Israel, cerca de Capernaum, en el lado occidental del mar de Galilea. Y entonces Jesús, habiendo llegado a esta zona llana, plana, en una colina con sus 12 apóstoles recién elegidos, Lucas dice que habían dos grupos de personas que se habían reunido. Había un grupo grande de discípulos que eran sus seguidores y creyentes, y el otro grupo que estaban allí con ellos en la montaña eran otro grupo que, como se llama, que venían de toda Judea, y que venían, es decir, estas personas, a contraste de sus seguidores, no eran seguidores de Cristo, sino que eran individuos que venían de fuera de Galilea,
igual venían de Judea, de Jerusalén y hasta el norte de pueblos costeros de Tiro y Sidón. Entonces, si esta gran multitud de personas no eran seguidores de Cristo, entonces, ¿por qué vinieron desde tan lejos para estar con Él? Bueno, fijaros lo que dice en Lucas otra vez. Vamos a mirar el 18-19, que habían venido a oírle ya para ser sanados de sus enfermedades, y los que estaban atormentados por espíritus inmundos estaban siendo curados, y todo el pueblo tratando de tocarlo para que él salía su poder y los sanara. Entonces Lucas lo que está diciendo es que les interesaba escuchar, hablar a Jesús. También igual habían venido porque querían ver quién era este Señor que sanaba. Y entonces aquí están estas personas para escuchar al Señor hablar. También nos dicen que también querían que Él les sanara de sus enfermedades. O a lo mejor no estaban enfermos, sino que tenían demonios y ellos querían que Él sacara demonios de ellos. Y dice Lucas que lo hizo. Porque cuando la gente lo tocaba físicamente a Jesús, su poder sobrenatural que emanaba de su cuerpo los sanaba. Entonces, hermanos, este es el escenario, el contexto del sermón del monte. Tenemos una multitud de creyentes y no creyentes que se reunieron en una colina, algunos para escucharlos, otros para ser sanados por Él, con Jesús parado delante de ellos, con los 12 apóstoles a su lado. Y luego Mateo dice en su pasaje paralelo de este sermón, en capítulo 5:1, que entonces Jesús se sentó. Ahora, ¿por qué Jesús se sentaría en un momento como este, cuando tenía una multitud delante de Él que querían oírle hablar? Parece un poco extraño que se sentara, simplemente sentarse, cuando un grupo que venía de sitios tan lejos para escucharle. ¿Por qué se sentó? Bueno, si entiendes cómo eran las cosas en el primer siglo, no es extraño. El primer siglo, y más en Israel, cuando hablaban a un grupo de personas era muy diferente a la manera en que hablamos hoy. Ahora, contemporáneamente, cuando enseñamos, normalmente nos ponemos de pie delante de una audiencia de la gente y hablamos. Pero en los días de Cristo era todo lo contrario. Cuando un rabino se sentaba con una multitud delante de él, era una señal para ellos, no solo de que él estaba a punto de hablar, sino que también que iba a decir algo muy en serio, iba a hablar de algo bastante serio, porque lo que estaba a punto de decir era su enseñanza oficial y formal. O sea, es decir, sentarse significaba que sus palabras tienen el peso de una enseñanza de autoridad. Por eso leemos en Mateo 23:2, dice que en la cátedra de Moisés se sientan los maestros de la ley y los fariseos. Verás, sentarse en la silla de Moisés significaba que tenían autoridad para formalmente y oficialmente instruir y enseñar al pueblo la ley de Dios. Incluso hoy en día hablamos de un profesor que ocupa una silla, un cátedra en una universidad como es una forma de decir que tiene una posición de honor y autoridad para hablar. O sea que los 12 apóstoles más cercanos a él y luego sus muchos discípulos sentados lo más cerca posible a él y la gran multitud de los incrédulos formando las últimas filas de esa colina inclinada, Lucas nos dice en las palabras del versículo 20, y volviendo la mirada hacia sus discípulos, él comenzó a decir. Ahora, esto es significativo porque el hecho de que Lucas nos dice que Jesús deliberadamente miró hacia sus discípulos y luego comenzó a hablar, esto nos revela que el sermón de la montaña, del monte, estaba dirigido principalmente a los seguidores de Cristo, los seguidores de Él, aquellos que querían aceptarlo como su Mesías. Pues esta predicación era para ellos, pero sería un error concluir que todo el sermón estaba dirigido solamente a los discípulos, porque Jesús dice muy claramente cuando estamos mirando en este sermón, lo dice que dirige algunas palabras a los incrédulos y no hay ninguna
confusión sobre esto. Por ejemplo, el 24 al 26 dice, pero ay de vosotros los ricos, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Aquí tenemos 4 ay de vosotros que están dirigidos a los incrédulos que estaban en esa multitud, porque esto se habla de los peligros del juicio de Dios para aquellos que no están en una relación correcta con Él. Es un ay de vosotros de juicio. Y también al final de su sermón Jesús hace una llamada evangelístico y una advertencia a los incrédulos en forma de parábola, dirigida específicamente a aquellos que aún no habían decidido creer en Él y seguir su enseñanza. Lo mismo que vemos en Mateo, en su sermón, la manera en que él, Mateo cierra 46, dice, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre al que edifica una casa, cabo hondo, y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Estaba hablando a creyentes, pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó su casa sobre tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó. O sea que al ver esto es obvio que el sermón del monte es para los seguidores de Cristo, pero sí que habían partes dirigidas a los no creyentes. Ahora, habiendo dicho esto, déjame que os explique información importante sobre este sermón que te ayudará a entenderlo mejor. En primer lugar, aunque hay algunos maestros muy buenos de la Biblia que creen en que la versión de Mateo y de Lucas sobre el monte, sermón de monte, son 2 sermones diferentes, en 2 ocasiones diferentes. Yo no creo que sea así, porque vemos evidencia que favorece la opinión de que son el mismo sermón dado al mismo tiempo. Y digo esto porque los 2 dice que están entregados en una colina, y hay demasiadas semejantes cosas para permitir que fueran 2 sermones diferentes. Y además ambos sermones están dirigidos a las mismas personas, principalmente a los discípulos de Jesús y también a incrédulos. Y finalmente, la dirección general y el tren de pensamiento, la manera de pensar es el mismo, tanto en la versión de Mateo como en Lucas. Los 2 abren y comienzan con declaraciones de aquellos que son bendecidos y concluyen con la misma parábola sobre el constructor sabio y necio que construyen la casa. Entonces, la pregunta natural que debemos hacer nosotros es si Mateo y Lucas están hablando los 2 sobre el mismo sermón. Entonces, ¿por qué la versión de Mateo es mucho más larga que la de Lucas e incluye tantas palabras de Jesús que Lucas omite? O sea, lo que nos pone en Mateo 5, 6 y 7, 3 capítulos nos habla de este tema, pero Lucas solo tiene un par de versículos. Entonces es una pregunta bien hecha que William Hendrickson contestó esta pregunta. Dice, se admite que los 2 informes no son idénticos. La cobertura de Mateo es más de 3 veces más extensa que la de Lucas. Esto muestra que los escritores de los evangelios no eran meros copistas. Cada uno escribió de acuerdo con sus propios antecedentes, carácter y dotes. Quizás aún más importante, cada uno escribió en armonía con su propio propósito específico. Por lo tanto, no sorprende que Mateo incluya varios asuntos que eran de especial interés para sus lectores judíos, a quien estaba tratando de alcanzar para Cristo. Dado que Lucas no estaba escribiendo principalmente para judíos, omite tales asuntos. Por otro lado, el relato de Lucas contiene materia que no se encuentra en forma idéntica en Mateo o que él no incluye en absoluto en este sermón. No solo es posible, sino muy probable que muchos de los dichos que se encuentran en el Sermón del Monte fueran repetidos por el Señor mientras viajaba de lugar en lugar. Y yo diría que sí que es verdad que ni la versión de Mateo ni la de Lucas incluyeran todo lo que Jesús dijo ese día. ¿Y por qué diría eso? Porque puedes leer la versión más larga de Mateo
en unos 10 minutos. Y no puede ser que Jesús, con tantas personas delante de él, predicó un sermón de 10 minutos. Eso no ocurriría, pues sabemos que los sermones duraban mucho más. Entonces, amigos, todo esto tiene que ver, podemos decir que tanto Mateo como Lucas fueron guiados por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu de Dios, seleccionaron declaraciones del sermón de nuestro Señor Jesucristo que se ajustan a su mensaje único para sus narraciones evangélicas sobre Jesús. Y esto es algo importante de tener en cuenta que nos ayuda a explicar las diferencias. John MacArthur en su comentario sobre Lucas dice, hay variaciones menores en los relatos de Mateo y Lucas, pero son de esperar, eso es esperado en el proceso de traducir y al condensar el mensaje de Jesús, porque el Señor habló en arameo y Mateo y Lucas escribieron en griego. Ahora, espero que eso os ayude. Pero en cuanto a comprender el contenido del sermón, aquí hay algunas cosas que debe tener en cuenta. En primer lugar, es importante darnos cuenta de que tal como dice su nombre, indica su nombre, es un sermón. No es una acumulación de varias declaraciones desconectadas del ministerio y la enseñanza de Jesús. Aunque en ninguna parte Jesús o Lucas o Mateo llama directamente esto un sermón, sí que lo es. Y fue el teólogo de Norte de África, Agustín, quien lo llamó sermón por primera vez en siglo V y tenía razón. Y es importante saber el por qué era un sermón. Es importante porque cada sermón, a diferencia de los pensamientos espirituales que se van juntando, tiene estructura y forma. O sea, ahora puede que no siempre sea obvio para usted, pero por definición, un sermón tiene una disposición ordenada en su material. Tiene un tema central, tiene varios puntos que se desarrollan según el tema y también tiene instrucción, aplicación y exhortación a responder a la verdad de Dios. Ahora, el tema principal del sermón de Cristo, alrededor del cual se centra todo el mensaje y luego se desarrolla, es el vivir en el reino. Ya que Jesús enseña a sus seguidores cómo vivir como sus discípulos y ciudadanos de su reino en medio de un mundo caído, un mundo pecaminoso, un mundo lleno de odio. A la audiencia principal a que Jesús se dirigió ese día eran sus discípulos, aquellos que ya se habían arrepentido y los que ya lo habían aceptado como su Mesías. Ahora necesitaban instrucción de él, de cómo vivir bajo el gobierno del Mesías en su reino. Entonces, lo que Jesús está enseñando en el Sermón del Monte acerca de vivir en el reino es esto, que hay un estilo de vida que es contracultural al mundo en el que vivimos. Él nos ordena que tomemos en serio nuestro compromiso con Él y por lo tanto tener un sistema de valores y un estilo de vida que esté en línea con su reino y no como nuestra sociedad, no nuestro mundo. Y esencialmente lo que eso significa es que debemos vivir según los principios justos que nuestro Rey establece en este sermón en lugar de según los estándares del mundo. Es decir, la razón por la que sus discípulos deben ser diferentes a los que lo rodeaban es porque sus discípulos, mirar esto, ya han entrado en su reino y por lo tanto necesitan vivir de acuerdo con los principios del reino. Para decirlo de una manera más sencilla, el Sermón del Monte es un mensaje sobre la vida en el reino ahora mismo, hoy, en un mundo pecaminoso que es hostil a Cristo y a sus seguidores y se está empeorando. Y quiero enfatizar el hecho de que el sermón de Cristo se trata de vivir en el reino ahora, porque a contrario de lo que algunos creyentes han enseñado, el sermón del monte no es solamente para los judíos que vivirán en una futura reino, en una era futura del reino mesiánico. Hace varios años había una mujer en nuestra iglesia que nos dijo que ella había dejado de ir los jueves por la mañana a nuestro estudio bíblico para señoras porque estaban enseñando el sermón del monte como si fuera para nosotros hoy en día en la iglesia de hoy. Y ella se sentía que eso estaba muy mal. Y ella se sentía de esta manera porque ciertos maestros bíblicos
populares de aquel día les había enseñado esta señora que el Sermón del Monte era la enseñanza de Cristo sobre los principios que estarían en vigencia para Israel y el pueblo judío solo durante el reino milenio, el reinado físico de 1000 años de Cristo en la tierra. Y esta es la opinión de varios maestros bíblicos muy conocidos. Esta fue la opinión de uno que se llamaba C.I. Scofield, el que escribió Scofield, la Biblia Scofield. Y tenemos en el original, en la Biblia que él escribió en la primera estudio que él hizo, sí que él enseñaba esto. Y habían bastantes maestros de la Biblia que enseñaban esto y siguen enseñando eso hoy. Entonces, en su celo para mantener diferenciando el plan de Dios para Israel y la iglesia, estos maestros de la Biblia a veces exageraban el hacer algunas distinciones artificiales entre Israel y la iglesia. Y eso es precisamente lo que hicieron al enseñar que el Sermón del Monte no era para los creyentes, sino que para el pueblo judío en una era futura, venidera. Y ahora la Biblia sí que enseña que Cristo va a establecer un reino físico en la tierra en el futuro después de que Israel se arrepienta y lo acepte al final del periodo de la tribulación. Pero decir que el Sermón del Monte está reservado únicamente para los creyentes judíos es incorrecto, porque no toma en cuenta de que existe un aspecto espiritual del reino de Cristo que existe en la actualidad, en la vida de sus seguidores. Note lo que escribió el apóstol Pablo en Colosenses 1:13. Dice, porque Él, Jesús, nos rescató del dominio de las tinieblas, y mirar esto, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. O sea, sería Dios el Padre que nos rescató de las tinieblas y nos ha traído al reino de su Hijo. El reino de su Hijo, estamos en él ahora, estamos en ese estado espiritual ahora mismo, si eres creyente. Entonces hay un día, es decir, que hoy la manera en que Él está reinando en la vida y el corazón de cada uno es verdad hoy también, pero además de esto quiero que vean que hay algunas razones significativas para rechazar la interpretación de que el Sermón del Monte era solamente para la era del futuro. En primer lugar, la razón más obvia para rechazar este punto de vista es que nada en este sermón indica, ni siquiera implica que la enseñanza de Cristo fuera para seguidores de una era futura. El texto simplemente no nos dice eso. Lo que sí que nos dice es que Jesús dirigió su enseñanza sobre una vida justa a aquellos discípulos que estaban con Él, escuchándolo a Él en ese momento, en el primer siglo, no en la era futura que va a venir. Él demandó que los que estaban viviendo en aquel día lo obedecieran en aquel momento, no hablando del futuro, no hablando de los descendientes que iban a venir, sino ellos. En segundo lugar, muchas de las condiciones mencionadas en este sermón no serán una realidad durante el reino milenario. Por ejemplo, no habrá ninguna persecución de los creyentes durante la era del reino. Sin embargo, Jesús habla de la persecución en su sermón. No voy a leer todo, pero en el 6:22 al 23 habla sobre la persecución y cómo aguantar la persecución. Y si fuera el futuro, pues no va a eso. Y Jesús también está hablando de falsos maestros en su sermón, cuando estaba hablando en el capítulo 6, del 39 al 45, está hablando sobre maestros falsos. Entonces, para ver este sermón del monte como solo para una era futura del reino, realmente hace que gran parte del contenido de este sermón no tenga sentido para nada. Una tercera razón para rechazar la visión milenio futura de este sermón es que cada uno de los principios enseñados, cada principio enseñado por Jesús en el Sermón del Monte también se encuentra en las cartas del Nuevo Testamento dirigidos a los cristianos de esta era. Lo que significa es que las verdades que se encuentran en el Sermón en el Monte están destinados a sus seguidores en
todas eras, todas las épocas. Así que hermanos, el Sermón del Monte es un mensaje para nosotros, para ti, para mí, porque nos dice cómo vivir como discípulos y ciudadanos del reino de Cristo en un mundo caído y pecador, no en una era utópica. Y ahora que entendemos el punto central de este sermón, quiero mostrarles el panorama general de cómo Jesús desarrolla este tema. El Sermón del Monte tiene 3 puntos principales que se relacionan con el tema general de vivir en el reino. El primer punto, la primera parte del sermón trata sobre ciertas características de los que están en el reino y ciertas características o marcas de los que no están en el reino. Es decir, que Jesús declara cómo es un verdadero discípulo en términos de su carácter y cómo es alguien que no es discípulo en términos de su carácter. La segunda parte del sermón, que la verdad es que constituye la mayoría parte del sermón, se trata de cómo los ciudadanos del reino de Cristo deben amar a sus enemigos, aquellos que los odian, lo cual es completamente diferente, o sea, va en contra de la cultura en la que vivimos, es radical, es algo muy diferente de cómo piensan los incrédulos. Y el tercer y último punto del sermón es su desafío a los incrédulos en la audiencia de alejarse de los falsos maestros para seguirle a él y a sus enseñanzas, que construyan sus vidas según su palabra. Entonces, con esto como nuestro trasfondo, estábamos preparados, listos para comenzar a estudiar el Sermón del Monte. Ahora vamos a tardar varias semanas, meses, pero sabes que no tenemos ninguna prisa, o sea, no tenemos que estudiar la Biblia rápidamente, o sea, que lo vamos a estudiar y vamos a mirar hoy, vamos a enfocar en cómo cómo comienza el sermón. Empieza hablando a sus seguidores sobre 4 características de aquellos que están en su reino, es decir, aquellos que son sus discípulos, verdaderos creyentes. Dan más, pero vamos a mirar 4 y hace esto dando una serie de declaraciones, las que dice que aquellos que son así son bienaventurados. Entonces en verso 20 leemos: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ahora, la primera palabra del Sermón del Monte es la palabra bienaventurados, y es una que Jesús repetirá varias veces más para describir las características de sus discípulos. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con esta palabra bienaventurado? Es muy importante que lo entendamos. Bueno, hay una opinión muy popular que dice que la palabra griega que se traduce en nuestras Biblias como bendito debería traducirse como, podría ser traducido como feliz, la palabra feliz. Y aquellos que lo traducen de esta manera interpretarían estas declaraciones de Jesús como la fórmula de Dios de cómo ser una persona feliz. Pero para entender la palabra bienaventurado como lo mismo que felicidad, es no entender el punto que Jesús estaba dando aquí. ¿Ves? La felicidad es un estado subjetivo, es una emoción basado en cómo nos sentimos en el momento. Pero al llamar a sus ciudadanos de su reino bienaventurados, Jesús no estaba diciendo cómo se sentían, estaba declarando lo que dice Dios de ellos, lo que son en los ojos de Dios. Verás, puedes que te sientas muy mal, pero aún así ser bendecido por Dios. Puedes tener sentimientos negativos o ninguna emoción o sentimiento y aún puedes ser bendecido por Dios, en el sentido en que Jesús está usando esta palabra. Entonces, ¿qué quiere decir exactamente Jesús con esta palabra? Quiere decir esta palabra aprobación, es lo que está diciendo, la aprobación de Dios. Cuando Jesús declara que la persona que posee estas cualidades de carácter es bendecida, simplemente está evaluando las mismas, y su evaluación de ellas es aprobación. O sea, es decir, Jesús nos está diciendo que la evaluación de Dios de estas personas es aprobación, porque están en una relación correcta con ellos, porque ellos han creído en Él como Cristo para su salvación.
Dejarme que lo ponga lo más claro posible. Ser bendecidos por Dios es tener su sonrisa de aprobación sobre nosotros. Y la razón por la que tenemos su sonrisa es porque Él sonríe a su Hijo perfecto, y como somos seguidores de su Hijo, Él nos sonríe. Y por eso leemos en el Antiguo Testamento que aquellos que estaban en una relación correcta con Dios eran llamados bienaventurados o bendecidos. Por ejemplo, Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esto es un hombre creyente que no escucha el consejo de los malos, sino escucha la palabra de Dios. Salmo 32:1. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Esto es un creyente, alguien que ha creído en Cristo Jesús para su salvación. Y en el Nuevo Testamento vemos la palabra bienaventurado de una manera muy similar en Lucas 1, del 46 al 48. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues he aquí desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. María está diciendo que había encontrado el favor de Dios, que Él había a prueba de ella, que Él había sonreído y le había sonreído, que la había bendecido y no solo ella, sino todas las generaciones desde ese punto para adelante. Ahora, hermanos, este concepto de ser bienaventurado con la aprobación de Dios es muy importante, es lo más importante en la vida. Es un recuerdo muy bueno, que no hay nada más importante que tener la aprobación de Dios en tu vida. No importa la aprobación de tu familia, de tus amigos o de otros estudiantes. Es decir, si vives para la aprobación de otros, entonces no tendrás la aprobación de Dios, porque su aprobación viene al tener una relación correcta con Él, lo cual evidencias al amarlo y obedecerlo, y eso a menudo trae la desaprobación de los demás e incluso persecución abierta. O sea que Jesús, para probar de ti, tener su aprobación, es que has confiado en Él como Salvador de tu vida. Es decir, no debe de importarte lo que creen las otras personas de ti. Y ahora Jesús dice que la persona que está en una relación correcta con Él, la que ha sido bendecida por Él, tiene ciertas cualidades de Él que caracterizan su vida. Y la primera no quiere decir que a lo mejor serán así. No, está diciendo, este es el carácter de un creyente. Y la primera cualidad de carácter de aquellos que han sido bendecidos con la aprobación de Dios es que son pobres. El texto dice, mirando fijamente a sus discípulos, Jesús dijo, bienaventurados los pobres. Ahora tenemos que tener cuidado cómo interpretamos estas palabras, porque si no tenemos cuidado vamos a pensar que Jesús nos está enseñando que ser económicamente pobre es una bendición y que Dios ha bendecido a estas personas con pobreza, pero no es en absoluto lo que Jesús está diciendo. Porque la Biblia no enseña que la pobreza en sí misma es una bendición. De hecho, en Proverbios 30, del 8 al 9, el escritor inspirado le pide al Señor que lo guarde la pobreza. No quiere ser pobre para que no caiga en la tentación de robar y como resultado profanar el nombre de Dios. Entonces, si Jesús no está diciendo que aquellos que son bendecidos por Dios son aquellos que son económicamente pobres, entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, pues si miramos en la versión más grande del Sermón del Monte en Mateo, tenemos la respuesta, porque Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mirad cuidadosamente cómo Jesús expresó esto. Él no dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, no. En el sentido de ser tímidos o débiles o falta de coraje o tener mala imagen de sí mismo. Jesús no dijo bienaventurados los débiles de este mundo, no lo dijo. No promovía la pasividad ni la falta de agresividad ni denunciaba la asertividad. Para nada. Muchos de los grandes personajes de la Biblia eran audaces y agresivos y poseían un celo tremendo como Moisés y David y Pablo y Pedro.
Entonces, si ser pobre de espíritu no tiene nada que ver con ser pobre económicamente o tener una personalidad tímida y retraída, entonces, ¿qué quiere decir? Lo que es importante entender de lo que está hablando Jesús es entender de que cuando Él está diciendo pobres en espíritu, lo que está diciendo está hablando de pobreza espiritual. Verás, Jesús no estaba hablando de la condición de la cuenta bancaria de una persona, sino de la condición de su espíritu, su corazón. Es decir, Jesús estaba refiriendo a una pobreza dentro de nuestras almas, una pobreza espiritual que reconoce que no tenemos absolutamente ningún recurso dentro de nosotros para merecer el favor de Dios. Y sabemos que eso es exactamente lo que estaba hablando, porque la palabra griega específica que se usa para la palabra pobre significa no solo estar en el lado pobre con dinero, sino quiere decir una indigencia total, sin ningún recurso, totalmente pobre. Esta es la misma palabra usada para alguien que mendigaba porque no tenía nada de recursos. Esta misma palabra griega, el Nuevo Testamento en particular, proviene de un verbo que significa encogerse o acobardarse o encogerse. Porque muy a menudo esa era la postura de alguien que suplicaba por dinero. En la literatura griega clásica esta palabra se usaba para referirse a una persona completamente desamparada que se agazaba en un rincón para pedir dinero mientras extendía una mano para alguna caridad porque ocultaba su rostro de la vergüenza que tenía. Y así que Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Lo que está diciendo es, bienaventurados los mendigos espirituales. Bienaventurados los que están bancarrota espiritual, los que son tan desesperadamente pobres en sus recursos espirituales, que saben que no tienen absolutamente nada que los encomiende a Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver ser pobre de espíritu con ser ciudadano del reino de Dios? Escuchar atentamente, porque esto es muy importante. Todos los que son ciudadanos del reino de Dios, sin excepción, o sea, es decir, todos los que son verdaderos creyentes, entran en su reino primeramente reconociendo vergonzosamente que son pecadores indignos, que están espiritualmente en bancarrota, que no tienen absolutamente nada en ellos mismos que los recomendarían a Dios y que son merecedores solamente la ira y juicio de Dios. Y Martin Lloyd Jones nos explica de esta manera. Significa una completa ausencia de orgullo, una completa ausencia de seguridad en uno mismo y de confianza en uno mismo. Significa una conciencia de que no somos nada en la presencia de Dios. Entonces no es nada que podamos producir, no es nada que podamos hacer nosotros mismos. Es solo esta tremenda conciencia de nuestra absoluta nada cuando nos encontramos cara a cara a Dios. Os pregunto, ¿esto es verdad de ti hoy? ¿Tienes esta conciencia en tu alma de que estás espiritualmente en bancarrota, que no tienes nada que encomendarte a Dios, que no mereces nada aparte de la ira eterna de Dios? Si esta no es tu actitud, si crees que tienes algo bueno dentro de ti o que a lo mejor eres demasiado malo, no eres igual de malo que esta otra persona, entonces no eres un verdadero cristiano. Nunca has entrado en el reino de Cristo. Pues nadie se salva simplemente porque oró algunas palabras pidiéndole a Jesús que entrara en su vida y fuera su Salvador. Esas son palabras vacías si no van acompañadas de una actitud pobre, de un espíritu que reconoce tu condición perdida y pecadora ante un Dios santo que condena todo pecado y te declara indigno del cielo. De la misma manera, si tú no tienes esa misma carácter hoy, ahora no hay nada bueno. O sea, como dijo Pablo, tenemos que decir, no hay nada bueno dentro de mí, soy el jefe de los pecadores. Si tienes esa actitud de que sí, oré estas palabras, debo ser creyente, pero nunca tomas responsabilidad por tus pecados, siempre es la culpa de otra persona, siempre es porque alguien más lo causó que pecaras. Si es así como eres y no te ves a ti como pecador, y como alguien que necesita a un Dios santo, entonces tú no estás en su reino.
a pesar de cuántas veces has orado esa oración. Jesús dijo una parábola que ilustra y ayuda a aclarar lo que significa ser pobre en espíritu. Lo leí antes, vamos a volver a comentar sobre esto. Tienes un fariseo que va al templo y no es pobre en espíritu, sino tiene mucho orgullo. Y mientras había un recaudador de impuestos que sí que era pobre en espíritu y va a orar y cuando estaban orando el recaudador de impuestos no podía ni mirar hacia arriba porque él sabía quién era y que era pecador y lo único que podía decir es ten piedad de mí, Dios. Y quiero que te des cuenta de que al final del verso 13 no dice seas misericordioso conmigo como un pecador, sino pone como el pecador. O sea, que él no se veía a sí mismo como un pecador cualquiera, sino, es decir, se consideraba a sí mismo como un pecador desachitado, o sea, el peor de todos los pecados, porque dijo el pecador. Y eso es exactamente cómo se siente Dios nos debemos de sentir nosotros ante Dios, porque Él es tan consciente, tenemos que estar tan conscientes de nuestra total privación que considera a esta persona más que somos pecadores y somos los peores en la faz de la tierra. Y John Wesley habla sobre esto cuando dice con sus palabras, tiene un profundo sentido de la repugnante lepra al pecado que trajo consigo desde el vientre de su madre, que se extiende por toda su alma y corrompe totalmente todo poder y facultad de ello. Escucha, esta es la actitud de cada uno de los que están en el reino de Dios. Si esta no es tu actitud, tú no estás en el reino de Dios, porque sin esta actitud, este reconocimiento de tu bancarrota espiritual, no puedes estar en el reino de Dios. Y es por eso que Jesús concluye esta declaración inicial sobre los pobres en espíritu diciendo, porque de ellos es el reino de los cielos. Verá, lo que Jesús nos está diciendo es que simplemente que aquellos que son pobres en espíritu han entrado en el reino de Dios, sino Él está diciendo que aquellos que son pobres en espíritu, mirar, estos son los únicos que han entrado en el reino de Dios. No puedes entrar sin esta actitud de pobres en espíritu. Porque el camino hacia el reino de Dios es solo a través de un reconocimiento de que no tenemos ningún derecho al estar ahí. Si tú crees que te mereces estar ahí, no tienes ninguna justicia en usted. Está espiritualmente destituido. Es decir, como alguien que dijo, la puerta a su reino es baja y nadie que se mantenga rugido jamás pasará por ella. Puedes ver esto tan claramente en la vida del apóstol Pablo, en Filipenses 3, empezando en el 4, dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor al conocer Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Ahora Pablo reconoce aquí que antes de su conversión, de ser convertido, era un líder religioso santurrón que se consideraba un hombre realizado, un hombre rico en obras y logros religiosos, pero llegó a ver su propia justicia y sus logros religiosos, porque lo que realmente era, él decía, era basura. Porque la palabra griega para basura o se refiere a excrementos humanos o basura de una comida. O sea, cuando traducieron esta palabra, lo traducieron de una manera muy simpática, porque es una palabra muy fea. Entonces revela con precisión lo espiritualmente en bancarrota que estaba Pablo, porque él decía, solo soy basura.
Y Pablo nunca olvidó lo espiritualmente destituido que estaba, incluso como un creyente maduro en Cristo. Después de muchos años en 1 Timoteo, en Romanos 7:18 dice que nada bueno mora en mí. Esto es en mi carne. En 1 Timoteo 1:15 reconoció que era el primero de los pecadores. Entonces, hermanos, es cada uno de nosotros que entramos en el reino, si siempre estamos excusando nuestro pecado, siempre decimos que nunca es mi culpa, no te decepciones, no te mientas, porque los que somos creyentes de verdad reconocemos nuestro pecado, no nos justificamos. Cada uno entramos al reino de la misma manera, nos inclinamos con humildad ante un Dios santo, pero lleno de misericordios, y es misericordioso, y admitimos que no tenemos nada comparado a Él y sin Él, y que estamos espiritualmente en bancarrota y sin dinero, y eso quiere decir que nuestro orgullo tiene que desaparecer, que todo lo que decíamos sobre nosotros, a lo mejor nuestra nacionalidad, nuestra educación, lo que hacemos para el trabajo, nuestra disciplina, todo, da igual, nuestros morales, nuestras contribuciones religiosas, nuestro temperamento natural o lo que hacen nuestros hijos o nietos, estas cosas no significan nada para Dios. Para ser pobre en espíritu significa que estás ante Él con las manos vacías y es la única manera de entrar en su reino. Aquellos que intentan entrar en su reino de Dios contribuyendo a su salvación son rechazados. Son como las personas que Jesús dicen, que me dirán en el cielo, Señor, Señor, hice esto y lo otro. Y Jesús dice, aparta de mí, nunca te conocí. Esto es porque siendo humildes en espíritu, esto es porque el cuarto carácter, que es el cuarto carácter, porque es el primero que menciona, porque es la fundación del resto de los caracteres de un creyente. Jesús dice esto, al menos que vengas como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El que se humilla como niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. O sea, para entrar en el reino de Dios debes venir como un niño humilde, admitiendo cuán indefenso e indigno eres. Mientras uno continúe aferrándose a la esperanza de que por sus propios esfuerzos puede entrar en el reino de Dios, no lo hará. Deja que lo diga de esta manera, hasta que no dejes de ser un fanfarrón y te conviertas en un mendigo, no puedes entrar en el reino de Dios. Es por eso que tenemos que deshacernos del orgullo. Y muchas veces eso es un proceso muy doloroso, ya que Dios nos muestra la verdad sobre nosotros mismos. Nos tenemos que ver a nosotros mismos como miserables, viles, culpables e impios, que solo merecemos el tormento eterno por nuestros pecados antes de volvernos a Cristo por las riquezas de su salvación. Ahora sé que esto suena duro, sé que es muy duro, pero esto es necesario, esta es la verdad. Es necesario si vas a ser salvo. Primero tienes que ser chafado por Dios y ver la realidad de quién somos antes de poder ver nuestra necesidad por Jesús. ¿Y tú has llegado? ¿Has llegado al punto en tu vida donde estás listo para reconocer tu bancarrota moral ante Dios? ¿Estás dispuesto a entrar por la puerta del reino de Cristo, inclinándote y admitiendo ante Dios que no tienes nada que ofrecerle? Como dijo el gran himno Rock of Ages, nada en mi mano traigo, simplemente a tu cruz me aferro. Porque es en la cruz donde Jesús murió por pecadores como nosotros. Vienes a la cruz, te arrepientes de los pecados, giras hacia Cristo y lo reconoces como tu Salvador y reconoces que no te mereces, es decir, porque eres pobre en espíritu. Si esa es la actitud de tu corazón, entonces te animo a que me vengas a hablar conmigo después del servicio. También van a ver a algunos de los ancianos de nuestra iglesia aquí delante y pido que vengáis a hablar con nosotros para explicarte en cómo ser salvos. Ahora, si eres creyente,
y ya eres pobre en espíritu, reconoce que no lo has hecho por ti mismo. Esta es la obra del Señor en tu vida, la gracia de Dios en tu vida. Nadie nace pobre en espíritu en este mundo. Todos somos orgullosos, pensando que somos mejores de lo que somos. Dios tiene que mostrarnos nuestro pecado y nos tiene que revelar su santidad y nos tiene que aplastar para que nos humillemos ante Cristo y confiemos en Él como nuestro Salvador y Señor. Dale a Él, agradécele a Dios por su gloria y gracia en tu vida. Señor, te damos gracias por este sermón tan maravilloso que vamos a estudiar estos meses. Te damos gracias por tu grandeza, tu sabiduría divina, Señor, que aún sigues y ya siempre has tenido. Y pido, Señor, que mientras estudiamos este sermón, cambie la vida de nuestra iglesia, los individuos de nuestra iglesia. Que cambie mi vida, Señor, y pido que sea un estudio que nos transforme. Gracias por aquellos que ya has salvado, que vean su necesidad y su bancarrota, que son bancarrota espiritualmente, Señor, y que reconozcan que es porque tú has abierto sus ojos, Señor, y que tú los has hecho nuevas criaturas en Cristo. Para aquellos que siguen fuera del reino de Dios, que escuchan la palabra cada domingo, puede ser, o a lo mejor en la escuela o en su casa, pero aún así siguen con cualquier cosa, que sigan agarrándose por no confiar, para no confiar en ti. Señor, pido que les ayudes a que se vean como necesitados, que necesitan tu verdad, Señor, y que tú abras sus ojos, Señor, y que ellos vayan a Cristo. Y para aquellos que son creyentes, pero que han orado, que a lo mejor no tienen ninguna evidencia en su vida de ser seguidores de Cristo, Señor, que tengan convicción, Señor, que tienen que venir a ti y arrepentir de verdad, Señor, para entrar en el reino, reconociendo su pobreza. Y todo esto lo oramos en tu nombre. Amén.